tardes, días, noches, compañeros y compañeras. Un saludo especial a nuestro profe Carlos Eli, quien nos alentó para la realización de esta línea temporal que involucra los eventos ocurridos alrededor del mundo expuestos en el texto de Fontana 2017 con los sucesos ocurridos en nuestro país y a su vez se relacionan con las vivencias y eventos encarnados en las vidas de Michelle Silva, Janina Chalén, Jordan Montana, Cristian Guamangate, Dylan Fiallo, Fernando Sánchez y Evelyn Guerrero. En este contexto, la línea de tiempo procede así. Década de los 80. En el año 1980, Fontana expone que la República de Irak declaró la guerra a Irán, mientras que en Ecuador se produjo una crisis económica a causa de la disminución de producción del sector agrícola. En este año, los abuelos de Dylan se casaron por el civil y eclesiástico y nació su primer hijo, Francisco Rueda. También en este año nació la madre de Michelle Silva. En 1981, Fontana menciona el asesinato de Anwar el Sadat, mientras que Ecuador sufría un ataque de Perú por la instalación de destacamentos en la cordillera del Cóndor. En 1981 también murió el presidente en funciones Jaime Roldós Aguilera, a causa de un accidente aéreo. Asimismo, en 1981 nacía Jaime Silva, el padre de Michelle, mientras que los abuelos de Dylan ya tenían a su segundo hijo, Oliver Rueda. En 1982, Fontana destaca la dictadura que sumió a Bolivia por 18 años en el horror, generalizando la tortura y el asesinato, sobre todo en el tiempo del general Hugo Banzer, misma que finalizó en 1982. En Ecuador, los ingresos de las exportaciones de petróleo eran inferiores a los pagos de intereses. En este año, nació Evelyn Guerrero, Janina Chalén, la madre de Fernando Sánchez y el padre de Cristian Guamangate. En el año 1983, Fontana describe la destrucción de la embajada norteamericana en Beirut por un camión bomba. En este año, en Ecuador se desató un paro nacional iniciado por el Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Mientras tanto, en 1983 nacían las madres de Dylan Fiallo y Cristian Guamangate. En 1984, según Fontana, Reagan ordenó retirar las tropas norteamericanas del Líbano, dejando así el control a Siria e Israel. Mientras tanto, en Ecuador, el presidente León Febres Cordero se posesionaba en el cargo. En 1984, la madre de Fernando Sánchez ingresó a escolar, su padre al jardín de infantes y su abuelo migró a Estados Unidos. En 1985, dice Fontana, que se firmó la paz entre El Salvador y la guerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Ecuador, por su parte, recibía al Papa Juan Pablo II. Él visitó las ciudades de Quito, Latacunga, Cuenca y Guayaquil. Los padres de Michelle Silva fueron bautizados en ese entonces. En 1987, según Fontana, Osama Bin Laden comenzaba la tarea de crear Al-Qaeda, un movimiento de integración islámica que declararía la Guerra Santa a Estados Unidos. Mientras tanto, Ecuador sufría el impacto de 2 terremotos que dejaron más de 1000 muertos. Para entonces, los padres de Michelle también iban a la escuela y los abuelos de Dylan Fiallo ya tenían a su cuarta hija, Denise Andrade. En 1988, la guerra entre Irak e Irán había acabado en medio de una caída de precios del petróleo. En Ecuador, Rodrigo Borja ganaba las elecciones presidenciales. Cabe indicar que en su mandato se dieron 4 paros nacionales. En 1988, también la madre de Dylan entraba al jardín Montessori. Finalmente, en esta década, en el año 1989, Fontana describe la caída del muro de Berlín. En Ecuador, se generaban protestas y disturbios debido al aumento del precio de los combustibles. La madre de Dylan ya ingresaba a la escuela Isabel la Católica. El padre de Fernando Sánchez había sido bautizado y Evelyn Guerrero cumplía 8 años. El desayuno, un momento de Quaker. Una deliciosa colada de avena caliente. El regreso del colegio, un momento de Quaker. En año de 1990, según el libro de Fontana, Estados Unidos, la Unión Soviética y otros 30 países firmaron el 21 de noviembre de 1990 la Carta de París para una nueva Europa. Sucesos en Ecuador, se produjo el primer gran levantamiento indígena. Y lo que ha sucedido en vida de mis compañeros, la compañera Michelle se cambia de ciudad. En año 1991, según el libro de Fontana, disolución de la Unión Soviética. Sucesos en Ecuador, el Ecuador se integraba al Consejo de la Seguridad de la ONU. Lo que ha pasado en la vida de mis compañeros es la primera comunión del padre de Fernando y también nace el primer hermano de la compañera Evelyn. En año 1993, según el libro de Fontana, eran tiempos de inquietud social en Estados Unidos. En año 1993, el FBI había asaltado el centro de Davidianos en Waco, Texas, matando a 76 miembros de la secta. Sucesos en Ecuador, desastre de la Josefina. Sucesos en la vida de mis compañeros, la madre de Dylan se cambia a la escuela Isabel Tovar. También en ese mismo año, 1993, nace mi primera hermana que se llama Patricia.
En el año de 1994, según el libro de Fontana, en los mismos momentos en que la paz obtenía un triunfo en el sur con el fin de un régimen racista, se iniciaba más al norte un conflicto que desangró al África Central. Sucesos en el Ecuador, hubo protestas en contra de la privatización en el sur del país, lo que resultó en cierre de vías y tensiones sociales. Lo que sucedió en la vida de mis compañeros, la madre de Michelle ingresa a trabajar al hidrobo. También la compañera Janina culmina su escuela. En año 1995, según el libro de Fontana, Fernando Enrique Cardoso, que llegó al Ministerio de Hacienda en 1993 y fue presidente de la República de 1995 a 2002. Sucesos en Ecuador, lo que es la guerra de Cenepa. Lo que sucedió en la vida de mis compañeros, bueno, en ese año es mi nacimiento, y también la madre del compañero Dylan se cambia al Colegio Fiscal Simón Bolívar, y también la compañera Michelle se cambia de la escuela, y también nace el actual compromiso de la compañera Evelyn. Bueno, esa ha sido mi parte. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Según el libro de Fontana, en el año de 1996, Kagame recibió ayuda de los Estados Unidos y el presidente ugandés Museveni decidieron aprovechar el pretexto que les daba la amenaza de los campamentos de refugiados para invadir Zaire. En ese mismo año, el machista Jefferson Pérez consigue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En la vida de mi compañero Dylan, su madre se cambia al colegio particular Nuestra Señora de Rosario. En el caso de mi compañero Fernando, su madre se conoce con su padre. Y en la vida de mi compañera Janina, comienza a estudiar en la Academia René. Un año después conoce a su actual pareja Juan. En el año de 1998, con la Guerra Civil del Congo, según el libro de Fontana, un conjunto de guerras que con sus millones de muertos ha resultado ser el más sangriento de los conflictos que ha producido después de la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año en el Ecuador se produce una crisis financiera y bancaria que lleva al cierre de varios bancos y a la intervención del Estado en el sistema financiero. En ese mismo año, en la vida de mi compañera Michelle, su madre culmina la escuela. En el año de 1999, en febrero para ser exacto, según el libro de Fontana, una vez liberada de la amenaza del asunto de Lewinsky, Clinton decidió dedicarse al tema de Kosovo, para lo cual envió a Madeleine a negociar el acuerdo de Rambouillet. En ese mismo año en el Ecuador se establece el sistema de dolarización que sustituye el sucre como nacional del dólar estadounidense, con el objetivo de estabilizar la economía. En la vida de mi compañero Fernando, sus padres empiezan a trabajar en una marisquería. Meses después nace su hermano. En el caso de Dylan, su madre queda embarazada de su hermano y de él. Se retiró del colegio. En el caso de Janine, empieza a vivir con su pareja. En el caso de Jordan Montana, su padre empieza a trabajar como mayordomo en una hacienda en Quevedo. Y en la vida de Eve, fue a preliminar, quería aprender a defender al país. Se graduó de bachillerato y se enamoró en el cambio de milenio. ¡Santo, tu camisa se atoró con la puerta! ¡Llévame contigo! ¿Qué sucede? No sé, se volvió loco. ¡Santo, tu camisa se... En el año 2000, según el libro de Fontana, el 11 de julio del 2000, Clinton reunió en Camp David a Ehud Barak, el jefe del gobierno israelí, y a Arab, intentando forzar un acuerdo entre Israel y los palestinos. Sucesos en el Ecuador en el año 2000. Fue el cambio de la moneda, el feriado bancario en el Ecuador. Sucesos de mis compañeros en el año 2000. Nace hermano de Dylan y el nacimiento de Dylan. La madre de Dylan empieza a estudiar en el colegio David Ausube. Mi padre termina la escuela y se convirtieron padres de mi hermano el mayor. En el año 2000 también es el nacimiento del compañero Christian y nace la primera hija de la compañera Evelyn. En el año 2001, según el libro de Fontana, en la mañana del 11 de septiembre del 2001, 4 equipos de terroristas, la mayor parte de ellos saudíes, 15 de los 19 eran de esta nacionalidad, secuestraron 2 aviones en Boston, uno en Washington y otro en Newark. Entre las 8:46 y las 9:37 de la mañana, 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Centro de Nueva York, causando 2.973 muertos y daños estimados en $80.000 millones, y un tercero lo hizo contra el edificio del Pentágono en Washington. El ataque con el 4º avión fracasó como consecuencia de la resistencia de sus pasajeros. Los sucesos que se dieron en el Ecuador en el año 2001 fueron: se inician las negociaciones en el Fondo Monetario Internacional, FMI, para implementar políticas de estabilización económica. Los sucesos que se dieron en mis compañeros: mis padres se casaron en el año 2001, mi madre terminó el colegio como abanderada. Los padres del compañero Christian contraen matrimonio y meses después lo bautizan.
También es el nacimiento del primer hijo de la compañera Evelyn, llamado Ismael Córdoba Guerrero, en el año 2002, según el libro de Fontana. La excusa del terrorismo le permitió a Ariel Sharon, que contaba con el entusiasta apoyo de Bush, iniciar en marzo del 2002 una nueva ocupación de la orilla occidental y emprender la construcción de un muro de separación que se edificó expropiando tierras y destruyendo casas de los palestinos, sucesos que se dieron en el año 2002 en el Ecuador. Lucio Gutiérrez se convirtió en el presidente del Ecuador, sucesos que ocurrieron entre mis compañeros. En el año 2002 fue mi nacimiento. La madre del compañero Dylan empieza a trabajar en sí, cobra y dura 4 años. Nace el segundo hijo de la compañera Janina y es el nacimiento de la segunda hija de la compañera Evelyn, llamada Mildred Córdoba Guerrero. En el año 2004, según el libro de Fontana, Washington reunió a la ONU, que propuso un plan para la celebración de elecciones y para la redacción de una constitución, mientras se negociaba ceder la soberanía a un gobierno provisional iraquí, sucesos que ocurrió en el Ecuador en el año 2004. En abril, Gutiérrez se destituyó por el Congreso y el vicepresidente Alfredo Palacio asume la presidencia, sucesos que ocurrieron en mis compañeros. El compañero Fernando, sus padres se casaron por civil, meses después nació Fernando. En el compañero Dylan, su madre se separó de su padre, también entró a estudiar Dylan en el prekinder Montessori. En el año 2005, según el libro de Fontana, el senador John McCain, que había sido prisionero de guerra en Vietnam, puso en marcha una campaña para declarar ilegal la tortura, sucesos que ocurrió en el Ecuador en el año 2005. Ecuador anuncia la suspensión del pago de la deuda externa, sucesos que sucedió en mis compañeros. Mis padres salieron del país y también se empezó la construcción de nuestra casa. El compañero Fernando construyó su casa. El compañero Dylan empezó a estudiar en la escuela y el colegio Sucre. Para el año 2006, lo que nos cuenta Fontana es que Bush fue denominado el peor presidente. En ese momento, en Ecuador, Rafael Correa ganaba las elecciones presidenciales. En la vida de mis compañeros, la hermana de Fernando ingresa al jardín, Cristian Guamangate ingresó a la escuela y Jordan termina su educación primaria. Para el año 2007, lo que nos comenta Fontana en su libro es que Rafael Correa no aceptó firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En ese momento, en el Ecuador, el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 de los 100 diputados del Congreso ecuatoriano. En la vida de mis compañeros, mi compañera Michelle ingresa al jardín Alfonso Mora Bowen. Para Christian le otorgan su primer diploma. Y para Evelyn, viaja y conoce Cuba, el contexto capitalista, comunista y además inicia un segundo compromiso. Para el año 2008, Fontana nos dice, la sucesión de crisis de empresas financieras obligó al gobierno norteamericano a intervenir, contradiciendo la teoría del liberalismo conservador. En ese momento, en el Ecuador, sucedía el cambio de la Constitución de la República. En la vida de mis compañeros, Michelle entró a segundo de básica en la escuela Costa Rica. Los padres de Michelle empiezan un emprendimiento de crear un invernadero. En Fernando lo bautizan a su hermana y a él. En Christian le otorgan su segundo diploma. Y en mi presente, mi hermano empieza a trabajar en una empresa llamada Vipercom, durando 8 meses. Para el año 2009, Fontana nos comenta que el presidente afroamericano, el primer presidente que tuvo Estados Unidos, fue Barack Obama. En el Ecuador, sufrió una crisis diplomática con varios países europeos a raíz de la decisión de Correa de no pagar una parte de la deuda externa. En la familia de mis compañeros, los padres de Fernando se compraron su primer carro. Para Christian, participó en su primera competencia atlética y se otorgó un tercer diploma. En la vida de Evelyn, viaja a Argentina, conoce el peronismo y las luchas en la Plaza de Mayo. En mi presente, mi madre empieza su nuevo trabajo en América Centro de Atención Telefónica durando 4 años. Para el 2010 y 2020. De Disney Pixar Soul por primera vez en cines. Desde el momento en que me despierto en la mañana hasta el momento en que me voy a dormir. La música es todo en lo que... Bueno, en sí es una clara representación de los cambios que ha dado en la sociedad y los cambios de tecnología que se pueden ver. Para el 2010 se aprobó la Affordable Care Act, llamada habitualmente Obamacare, donde nos da Fontana en su texto un principio de lo que hizo en ese momento Barack Obama. En el Ecuador, el gobierno de Rafael Correa enfrenta protestas de sectores indígenas y sociales en contra de políticas gubernamentales. En la vida de mis compañeras, Fernando ingresa al jardín, Michelle ingresa a una nueva escuela y sus padres regresan al Ecuador. Para Jordan, 2 años más tarde, en el 2012, culmina su segunda educación.